Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de un taller que ya se convirtió en 17 sesiones, que justamente hemos desarrollado el Centros de Integración Juvenil sede Tlalpan de la mano con Ecos de Sor Juana Asociación Civil. Y hoy toca el tema relativo a infancias y violencias. El día de hoy, la paidopsiquiatra Claudia Tejeda Romero, ella es paidopsiquiatra en Centros de Integración Juvenil, docente titular en la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya y tutora de médicos residentes en la Universidad de Veracruz. Es psiquiatra con 16 años de experiencia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y con subespecialidad en paidopsiquiatría por la Universidad Autónoma de México. Es una mujer comprometida con el manejo integral del paciente y de la familia. Además, es adictóloga y terapeuta familiar y se formó como médico rotante en Cataluña, en Barcelona, España, y también es miembro activa de la Sociedad de Patología Dual Española, así como de varias asociaciones mexicanas de psiquiatría biológica, la AMPI, la APM y entre otras. Pues muchas gracias, doctora Claudia. Como siempre es un gusto. Ya tenemos desde la pandemia que empezamos a desarrollar este tipo de actividades con mucho interés por parte de mamás, papás, de profesorado, sobre todo con todos estos temas de salud mental y el impacto que tienen niñas, niños y adolescentes cuando se violan sus derechos y cuando hay violencia. Así que, ¿quién mejor que usted para hablarnos de esta perspectiva como médica Paido? Bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a licenciada Regina, también a Ecos de Sor Juana y a toda la comunidad que nos acompaña desde capacitación en sitio del Estado de México, también de CIJ Tlalpan, desde las comunidades de CIJ. Para entrar en materia, voy a platicarles un poco cómo fueron surgiendo estos proyectos. Realmente las necesidades que tiene la comunidad que solicita los servicios en salud mental y en adicciones durante estos 16 años que llevo trabajando para la institución y tanto en público como en privado, me doy cuenta de que hay mucha información que a veces desconocemos. Nosotros como médicos, servidores, psicólogos, trabajadores sociales, profesores, cualquier persona que estamos en primer contacto, cuando nuestras familias mexicanas están necesitando asesoría, generalmente se acercan a la trabajadora social, a la enfermera, a la psicóloga, a los médicos de su centro de salud o de las instituciones donde solicitan apoyo para justamente mejorar su estado de ánimo y su salud. Entonces, dentro de tantas historias que ya seguramente muchos que se dedican a estar en primer contacto con estas familias, nos podemos dar cuenta que obviamente el grado de información que uno posee respecto a algunos procesos legales pues no es suficiente para orientar a las familias y por eso se propusieron esta serie de conversaciones con una jueza que es experta obviamente en la materia y del otro lado el aspecto de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros como psicólogos, psiquiatras o todos los que nos dedicamos al primer contacto de las familias en salud mental y adicciones, observamos justamente las consecuencias y todos los efectos que puede sufrir las infancias y las adolescencias de toda esta violencia que puede estar viviéndose en nuestras sociedades. Entonces, la plática de hoy se llama así, Infancia y Violencia, porque solo va a ser un vuelo de pájaro de todo lo que implica las violencias y el impacto en las áreas. Entonces, me dediqué a hacer una búsqueda, obviamente todo esto son de otras instituciones mundiales y también de otros mensajes, algunos gubernamentales, algunos de asociaciones civiles, porque todo el mundo está interesado, obviamente, en que nuestras infancias y adolescencias estén lo más saludable posibles y lo mejor posible. Y voy a hacer un recorrido por algunos conceptos
obviamente para que vayamos comprendiendo algunas cosas y pues obviamente también no soy la experta en todo, sin embargo, les voy a dar como la información que yo veo que más frecuentemente nos preguntan, ¿sale? Si en algún momento no se llega a observar, me avisan, ¿vale? Entonces, vamos a empezar platicando de lo que la UNICEF nos dice acerca de la violencia en nuestras infancias. En este escrito, ellos se concentran en la primera infancia y es un mensaje a América Latina y al Caribe, y nos dice que los estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que es complejo atender la salud mental en nuestros niños y adolescentes. Complejo porque requiere muchos elementos, y requiere elementos legislativos, administrativos, sociales y educativos. Con eso ya está implicado desde las políticas en salud pública, desde los servicios que ofrece el seguro social, salubridad, etcétera, y obviamente también la sociedad, asociaciones civiles como ECOS o como centros de integración, y obviamente también las educativas como la SEP. Entonces, para proteger al niño contra toda forma de abuso físico o mental, o descuido negligente, o malos tratos, explotación, que incluyen también el abuso sexual, se encuentra bajo la custodia todo esto, la observación de todos los aspectos que se mencionan, ¿no? Y obviamente los primeros que están alrededor son los padres, abuelos o tíos, y ellos son los representantes legales de cualquier otra persona o cualquier otra persona que lo tenga a cargo. ¿Por qué menciono esto? Pues porque también es frecuente que los papás se ausentan por cualquier otro motivo que ustedes quieran imaginar, y los abuelos o los tíos son los que toman a cargo el cuidado de las infancias y de las adolescencias. En ocasiones eso sucederá y muchas veces no sabemos que eso también tiene otras implicaciones, como ya dijimos, administrativas, legislativas y educativas, ¿vale? Dentro de los mensajes claves que la UNICEF nos da es que debemos de tomar en cuenta los factores de riesgo, y también nos da algunas visiones y miradas que obviamente ellos han documentado. Entonces, nos dice que los niños pequeños son sensibles y vulnerables al riesgo de la violencia por parte de los cuidadores principales y de los miembros de la familia, debido a su gran dependencia y limitación ante las interacciones sociales fuera del hogar. ¿Qué nos dice esto? Obviamente cualquier niño de 0 a 6 años depende básicamente de su familia para sobrevivir, porque requiere los alimentos, requiere la salud, requiere la protección, el techo y el cuidado. Los niños expuestos a disciplinas violentas con frecuencia muestran bajos niveles de desarrollo socioemocional. Los niños que viven en hogares donde hay violencia, y no hablo solo de violencia física, ya más adelante verán las cifras, pero hablamos de violencias emocionales o simplemente abandono de sus necesidades básicas. Cuando un niño está sufriendo estas situaciones dentro del hogar, se ve reflejado en las escuelas. Son más propensos a mostrar comportamientos violentos de las escuelas, y es bien sabido que los niños buleadores generalmente también han sufrido maltrato dentro de sus hogares, aunque no sea directamente físico, sino también por abandono o por negligencia. Y entonces, obviamente, un niño que ha sufrido violencia y creció dentro de ambientes violentos, pues no podemos esperar resultados diferentes más que también tener adultos violentos. Los niños pequeños son generalmente más vulnerables a las lesiones graves por violencia física, pero también pueden tener resultados mortales. No es desconocido para nadie también, pues que las noticias están llenas de esta información que desafortunadamente desde que son recién nacidos, pues pueden llegar a ser abandonados en las calles. En los casos de abuso sexual contra los niños pequeños, el perpetrador suele ser
alguien dentro de la familia o de los cuidadores principales o los vecinos alrededor. Cuando los niños crecen bajo cuidado residencial, o sea, en albergues, en hospicios, también revelan mayores niveles de alteración en el comportamiento, desarrollo y su crecimiento, teniendo comportamientos agresivos que muchas veces pueden ser confundidos con padecimientos como el TDA. Otras veces puede ser una depresión. La población abierta desconoce que la depresión en niños y en adolescentes es diferente la manifestación a lo que vemos en, por ejemplo, en la tercera edad o en personas adultas. La primera infancia es igualmente un periodo crítico para afianzar los beneficios de las intervenciones tempranas. O sea, sí es cierto que pasan cosas desafortunadas, pero también es cierto que tenemos la oportunidad de intervenir tempranamente y reducir estos efectos o estos factores de riesgo. De ahí el interés de que todos estemos informados y cada vez nos preparemos mejor para la atención de nuestros niños, ya sea como padres, profesores, psicólogos, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales o cualquier especialidad que tú tengas. Recuerda que los niños, al ser población vulnerable, pues no van a ir a denunciar las situaciones que ellos viven. Sin embargo, todos los que estamos alrededor como adultos, aunque no seamos familiares directos de las infancias que estamos viendo, pues tenemos esta responsabilidad de proteger a las infancias y las adolescencias. El desarrollo de los niños y niñas en primera infancia se potencializa gracias a programas de apoyo a los papás. Muchas veces el tratamiento no va directo al niño, no va directo al adolescente. Además del niño y el adolescente que se ha atendido, los programas van de apoyo a los papás. Por eso existen también estos apoyos de jefa de familia o cuando alguien enviuda o de situaciones de que se quedaron sin trabajo. Entonces, por eso los papis tienen que asesorarse y acercarse a las alcaldías a preguntar estos apoyos cuando llegan a tener alguna desgracia como las que ya mencionamos, como en pandemia, que moría alguien que era el proveedor principal de esa familia, ¿vale? Brindar estrategias y técnicas de crianza también ha mostrado un gran apoyo a las familias y a la disminución de la violencia, además de la asistencia económica a los papás, ayudar a reducir el riesgo de abuso, ayudan todo esto, ayuda a reducir el abuso físico de los niños. La vinculación de los hombres en el cuidado infantil, incluir a los papás, al cuidado infantil y la crianza, puede contribuir a una amplia variedad de resultados positivos para las niñas, niños y las familias en general. Se ha visto que se reduce la violencia. Hoy en día está como muy en boga la serie que está en Netflix de adolescencia, en donde ustedes pueden ver la historia de un jovencito que llega a cometer un acto criminal. Obviamente implica un análisis más profundo, sin embargo, de paso, hay que mencionarlo, que esta serie muestra justamente cómo lo vive el padre, cómo lo vive la familia, cómo lo vive el chico y cómo todo esto es producto no de una sola causa, sino que hay muchos factores alrededor que se conjugan para que llegue a suceder estas situaciones. El compromiso de la UNICEF, entonces, para la protección de los niños contra todas las formas de violencia, pues se ve reflejado en la Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de 1979 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tomar en cuenta también a las personas que presentan algún tipo de limitación o discapacidad, el verlas y hacernos conscientes de sus necesidades también va a ayudar a disminuir las violencias. Vamos a ir viendo cómo. La UNICEF promueve una definición holística del desarrollo de la primera infancia, fundamentada en el derecho del niño como lo máximo posible, el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. También es cierto que en muchas familias ya han optado por no inculcar ninguna espiritualidad, ninguna religión.
Y entonces estos chicos al crecer, pues eligen alguna de las que se encuentren o quien más les hable de algún tipo de religión. Entonces es muy importante que si ustedes son papás y mamás, es muy importante que tomen en cuenta también la espiritualidad. Es muy necesario porque es un factor protector. El tener una creencia, no importa cuál, generalmente es un factor protector, ¿vale? La violencia contra los niños es una violación de los derechos humanos y un problema de salud global. Por ello, el sector salud está tomando medidas importantes para articular su rol tanto en la prevención como en la respuesta a la violencia contra las niñas y los niños. Pero entonces, ¿qué es la salud? Bueno, la OMS la define como un estado de bienestar físico, mental y social. Esto implica que la salud no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que también incluye el estado de las relaciones sociales y las capacidades de satisfacer estas necesidades. En la Ley General de Salud, en el artículo 1 bis, se entiende por salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces, no solamente es la ausencia de la enfermedad, ¿vale? ¿Qué es la salud mental? La OMS define como el individuo que es consciente de sus propias capacidades, que puede afrontar la vida, que puede trabajar y contribuir a la comunidad. Entonces, todos los que estamos saludables tenemos un trabajo, tenemos un rol en una familia y obviamente habrá personas que tengan limitaciones y no puedan contribuir, que no puedan trabajar por alguna limitación física o mental. Hoy en día se llaman discapacidades psicosociales. La salud mental está reconocida entonces como un elemento integral de la salud general y como un derecho básico. Del mismo modo, los servicios de salud mental son considerados un componente esencial de la cobertura sanitaria universal. Desde 2018 ya se hizo por primera vez en la historia en México, a través de la salud, que la salud mental y las adicciones fueran incluidas en la atención como política y como programa. Antes se separaban, por eso existe centros de integración juvenil. Antes, centros de integración juvenil eran de los pocos organismos que atendían familias y personas con consumo. Hoy en día, todos los primeros contactos, centros de salud, Seguro Social y ISSSTE, Pemex y todos, ya deben de incluir la salud mental y adicciones dentro de la atención a la salud general. Ahora vamos con los conceptos de violencia. Jurídicamente, se define como la acción física o moral lo suficientemente capaz para anular la capacidad de reacción de la persona sobre quien se ejerce. Si nos vamos al diccionario de la lengua española, pues también va a tener sus propias definiciones, pero no voy a entrar en esa materia por el momento porque vamos a concentrarnos más en la salud mental. La violencia contra los niños y niñas, según la OPS, nos marca que incluye violencia física, sexual, emocional, abandono y explotación. Entonces, la violencia contra las niñas y niños puede ocurrir en el hogar o puede estar perpetrada a veces por los mismos cuidadores, compañeros o extraños. Todos sabemos que existe el bullying en las escuelas y que también es un problema que tenemos que atender y que muchas veces no percibimos la violencia que uno puede ejercer dentro del hogar. La violencia familiar es la acción u omisión, fíjense bien, omisión, que el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el aspecto físico-psíquico. Física, la violencia física se atribuye ya a la que todos conocen, que serían las lesiones graves, golpes, pero también hay psicológica, que es aquella en que las víctimas no sufren físicamente, sino psicológicamente, como un rechazo, ignorar sus necesidades, aislarlo o terrorificarlo.
La omisión de las obligaciones y responsabilidades también son consideradas violencias. Por ejemplo, cuando un papá abandona a su hijo o no le proporciona los alimentos y el cuidado que éste necesita. Con papá me refiero a papá o mamá. La violencia física, entonces, es el daño físico y está normado en la norma oficial mexicana 190 y nos dice que la prestación de servicios de criterios para la atención médica de la violencia. O sea que todos los médicos, psicólogos, profesores y también los adultos, como ya mencionaba, que estamos alrededor, pues tendríamos que conocer esta información. La violencia física es la fuerza física que una persona aplica sobre otra. Hay violencia sexual. Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual o las insinuaciones sexuales no deseadas y las acciones para comercializar, por ejemplo, está muy de moda que el pack por el celular o cosas así, fotos. Entonces, cualquier otro modo de esta coacción está considerada dentro de este tipo de violencias. Entonces, ya habrá temas específicos que están programados con personas expertas en esos temas. La violencia emocional proporciona, eh, informa que puede desarrollarse en una gama completa de variedades de acciones como la restricción, como el comportamiento, restricción también de los comportamientos, menospreciar al niño, al individuo, denigrarlo, culparlo, amenazarlo, intimidarlo, discriminarlo, ridiculizarlo, así como otras formas de hostilidad o rechazo. Entonces, sí es cierto que también muchas familias sufren la contraparte, que los jóvenes adolescentes también pueden llegar a ser agresivos con sus papás. Entonces, el que eso no justifica que los adultos alrededor de un menor empleen estas tácticas para su crianza, ¿vale? El abandono puede ser considerado como el no proporcionar lo necesario para el desarrollo del niño en todas las esferas. Eso incluye medicamentos, consultas, dentista, salud, educación, desarrollo emocional, por ejemplo, deporte. Si no le podemos dar deporte ni lo sacamos a que camine y no cuidamos su desarrollo emocional y físico y nutricional, somos nosotros los que tenemos que cuidar lo que come no solo comida, alimentos, sino lo que consume también con las pantallas. Y entonces los adultos alrededor somos los responsables de proteger que se desarrolle saludablemente en todos estos ámbitos nutricios, emocionales y educacionales, ¿sale? En los contextos, obviamente, habrá quienes no cuenten con los recursos y para eso habrá que conocer qué instituciones están alrededor de tu comunidad que pueda ayudarte, dar apoyo, como los pilares, como las utopías, que son centros comunitarios en donde tú puedes encontrar apoyos recreacionales, deportivos y educacionales para ayudar a tu hijo y adolescente a desarrollar estas habilidades mejor y a que se mantenga saludable. Entonces, eh, perjudicar la salud o impedir el desarrollo saludable de los niños puede ser considerado como abandono físico, mental, espiritual, moral o social. Cabe incluir aquí el hecho de no vigilar a los niños y no protegerlos de los daños a medida de lo posible. Por ejemplo, las redes sociales, el internet, el celular, las tabletas, etcétera, ¿vale? Vamos a ver la epidemiología en las estadísticas. 6 de cada 10 niños entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de la disciplina. La niñez mexicana requiere un ambiente favorable para conseguir su desarrollo pleno. Desde el 2016, México se ubica en el lugar 37 de 38 países integrados de la OCDE en materia de violencia, con una tasa de 23 homicidios por cada 100,000 habitantes. Obviamente, el que
haya todo esto trae consecuencias a los niños y a las infancias y a las familias, porque obviamente pues dejamos alguien sin mamá o sin papá. En este contexto sabemos que ha aumentado la violencia y el crimen. Y entonces, estas cifras no son para alarmar, sino son para concientizar y reflexionar, invitarlos a una reflexión desde sus hogares, a que si eres psicólogo, si eres maestra, si eres enfermera, si eres médico, si eres abogado, ¿cómo puedes ayudar? ¿Cómo puedes en tu casa mejorar y prevenir que esto no suceda? En los últimos 7 años, diariamente, son asesinados en promedio 3.4 niñas o niños o adolescentes. Entonces, son cifras que nos invitan a la reflexión. Denuncias de maltrato por menores de edad presentados en el DIF por entidades federativas. Aquí se muestra en la gráfica y denuncias recibidas mayoritariamente por los estados de Puebla, Yucatán, Nuevo León y Estado de México. Estado de denuncias en las que se comprueba el maltrato: Yucatán, Puebla, Oaxaca y Estado de México. Entonces, estas pláticas, como ya se dijo, gracias a la Asociación de Ecos de Sor Juana, se están pudiendo llevar a cabo, porque obviamente todo esto requiere recursos, requiere el tiempo de los especialistas que pro bono, sin cobro alguno, están virtiéndolo para informar a las personas y ayudando a resolver dudas y ayudando a la educación y concientización de este tipo de temas. El tiempo de un juez seguramente tiene mucho costo y valor. Los médicos, los especialistas, los psicólogos forenses que nos van a acompañar. Afortunadamente se va a aliar también una asociación que se llama ILEF, Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, con su sección de Cabida, y pues vamos a agradecer ese día mucho y hay que aprovechar mucho ese día la invitación a la maestra Soren, que ella maneja una sección de terapias familiares para justamente toda la población que está sufriendo y viviendo violencia. Es una asociación civil también donde se da formación a terapeutas de familia y donde ustedes pueden solicitar servicio si es que están viviendo violencia. Cabida es una sección donde ustedes pueden solicitar este apoyo y tratamiento, ya sea que lo hayan sufrido en el pasado o que lo estén viviendo en el momento actual. Entonces, regresemos a qué significan estos factores de riesgo. Pues entonces es la interacción de factores externos llámese escuela, en el bullying, familia, que haya violencia adentro, comunidad, que a lo mejor vivo en una comunidad donde desafortunadamente hay mucho comercio de drogas y donde hay mucha violencia alrededor. Todos estos son factores externos que van a vulnerar también a la persona y a la familia. Y si además le agregamos vulnerabilidades individuales como las características cognitivas, capacidades de resolución de conflictos, tolerancia a la frustración, pues se convierte en un caldo de cultivo. Entonces, si yo nací con alguna desventaja, discapacidad o diferencia, puedo ser más vulnerable a que ejerzan violencia en mí. Y entonces, los que están alrededor, que no tienen esa vulnerabilidad y que cuidan de mí, tendrían que estar más alerta para identificar estos riesgos. Espero que quede claro que es un factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, pues los hay sociales, los hay también familiares, y vamos a empezar con los sociales. Dentro de los factores sociales están las desigualdades de género y también la falta de vivienda adecuada o servicios, los niveles elevados de desempleo o pobreza, el acceso fácil al alcohol y drogas. Muchas veces en algunas comunidades es más fácil llegar a la tiendita y que te vendan alcohol y ahogar tus penas que accesar a un psicólogo, a un psiquiatra, a un centro de salud, que te escuche un especialista para darte terapia o medicamento o atender tu depresión o tu ansiedad.
Y entonces lo más fácil es ir a la tienda y me regalan o me venden tabaco, alcohol y drogas. Las políticas y programas insuficientes para prevenir el maltrato infantil puede ser otro factor. La utilización de la explotación sexual en niños, la pornografía, la prostitución, normas sociales y culturales que promueven y exaltan la violencia, castigos corporales, imponen roles rígidos de género también, relación entre los padres e hijos, la mala relación con papá y mamá, entre los hijos y los papás, también es un origen muy frecuente, un factor de riesgo muy frecuente para que sucedan las violencias. ¿Por qué? Porque muchas veces los papis ya no tienen tiempo para la crianza. Los papis tienen que trabajar y entonces muchas veces llegan a decirnos o trabajo o vengo a la consulta. Y también los maestros se encuentran con esas disyuntivas. Los papás les responden o voy a trabajar para que tengan de comer o vengo a su junta de la escuela. Esa falta de tiempo, esa falta y esa necesidad porque la economía está escasa, porque los tiempos de traslado, por ejemplo, hay gente que vive hasta el Estado de México y viene a la Ciudad de México a trabajar o viceversa. Entonces, todas esas circunstancias son sociales. Las políticas sociales, económicas, de salud y educativas que generan condiciones de vida precarias y desiguales generan inestabilidad socioeconómica y todo eso puede generar violencia, porque obviamente un papá o una mamá que están estresados por sacar el dinero para la alimentación y necesidades básicas, pues no le va a dar prioridad a la escuela, le va a dar prioridad al trabajo y no le va a dar prioridad a la salud muchas veces porque no cuenta con el recurso o el tiempo. Entonces, ser menor de 4 años o adolescente en México, desafortunadamente, pues presenta muchos retos y riesgos. Ser un hijo no deseado o no cumplir las expectativas de los papás también puede ser un factor de riesgo. Tener necesidades especiales, que cualquier niño nazca con neurodivergencia, espectro autista, discapacidad intelectual, TDAH, pues ya son vulnerabilidades del individuo que lo ponen en riesgo. Tener una discapacidad, ya se dijo, identificarse o ser visto como grupo del LGBT, también va a ser una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa con los papás? También tienen sus factores de riesgo, la dificultad para establecer un vínculo afectivo. Muchos papis han vivido violencia y vienen de hogares violentos del pasado y también dicen, pues es que a mí no me enseñaron a ser mamá ni papá, pues es que yo cómo le hago, dígame entonces, si no le puedo pegar, dígame entonces cómo lo educo. Y claro que todas esas son genuinas dudas que se presentan y se enfrentan los papás. Por eso hay que seguir generando muchas capacitaciones, escuelas para padres, pláticas, información y accesibilidad a la salud para ayudar a los mismos padres. Falta de cuidado hacia el niño, haber sufrido maltrato en la infancia, se reproduce el ciclo, falta de conocimiento sobre desarrollo infantil o expectativas realistas sobre lo mismo, consumo nocivo de alcohol o drogas. Si papá o mamá tiene consumo de estas sustancias, también va a influir tanto en el embarazo, el crecimiento y el cuidado y la crianza de los hijos. Obviamente, si papá o mamá está deprimido o tiene baja autoestima o tiene situaciones no resueltas, también es un factor de riesgo. La dificultad para controlar los propios impulsos. Muchas veces queremos que nuestros hijos se autocontrolen, pero nosotros mismos como adultos no contamos con ese autocontrol. Entonces, esos son factores también de riesgo. Trastornos psicológicos, neurológicos, Parkinson, demencia, el mismo hecho de ser diabético, hipertenso, obeso, me va a llevar el exceso de adiposidad, probablemente me lleve a no hacer mucho ejercicio y por tanto tampoco hago tanto ejercicio con mis hijos y a lo mejor la alimentación tampoco es muy saludable en mi caso y en mi casa, ¿sale? Entonces, la participación de actividades delictivas también, si hay tíos o familiares que también se dedican a estos actos, pues los hijos, sobrinos lo van a observar y lo van a imitar y muchas veces los incluyen. Situaciones económicas precarias
Todos esos son factores que pueden estar. Entonces, ello va a generar una disfunción familiar, que es otro factor que motiva a los padres a muchas veces no poderse encargar del cuidado adecuado de los hijos y descuidar el interés del menor. Entonces, el no cumplimiento de algunas funciones de esta familia va a generar, obviamente, la disfunción familiar. Esta dimensión quizás sea el factor de mayor motivación de desprotección a los menores, debido a sus distintas características, peleas, violencia, descalificación, daño psicológico, vulnerabilidad, etcétera. Muchos papis, aunque es un tema medio tabú, pero muchas veces ya no pueden hacerse cargo de los hijos y a veces nos han preguntado también, bueno, ¿y qué hago? Ya agoté todas las expectativas, las posibilidades, ya lo llevé a todos lados y no resulta nada. ¿Qué hago si está ingobernable? ¿Qué hago con él? Y entonces lo que optan a veces es por anexarlo, encerrarlo o recluirlo en algún lugar. Pero esto es en la desesperación, ¿no? Y entonces, antes de que lleguen a esa desesperación, también llegan a preguntar, bueno, pues yo ya lo entrego, se lo entrego al DIF porque yo no puedo con él. Entonces, este tipo de situaciones llegan a presentarse por la desesperación y entonces es cuando entran también los otros aspectos. ¿Se acuerdan que hablamos de aspectos administrativos, legislativos? Bueno, pues hay leyes generales de los derechos de los niños, pero pues también hay en cada estado, por ejemplo, el Estado de México se rige por algunas cosas, la Ciudad de México por otras, y pues los médicos y psicólogos no somos expertos en esa materia, pero podemos orientarlos o apoyarlos con trabajo social y trabajo social puede orientarlos dirigiéndolos a su alcaldía, en su alcaldía pueden asesorarlos y debe de haber también estas ayudas y apoyos y orientaciones gratuitas. Entonces, dijimos que estos factores que contribuyen a la violencia son factores del contexto socioeconómico y de la misma familia o de la misma educación y cultura de donde tú vives, de donde tú estás con tu familia. Ajá. Dentro del factor pobreza, bueno, pues sabemos que 40 millones de niños, niñas y adolescentes representan un 35% de la población, en donde más de la mitad de ellos se encuentra en pobreza, 51%. Entonces, el que ahorita los jueces, psicólogos, peritos, médicos, licenciados, profesores estén dando el tiempo de ver estas ponencias, de asistir a ellas o de los mismos ponentes estén disponiendo de su tiempo, me parece que es un intento loable para la orientación y apoyo, para la educación. 8 de cada 10 estudiantes en el país no alcanzan los conocimientos requeridos a nivel educativo y 4 millones de niños no van a la escuela. ¿Por qué? Pues porque queda lejos, o porque se enfermó mamá, o porque no está papá, o porque no hay dinero, o no hay tiempo de transporte. Y entonces, pues muchas veces tienen que trabajar junto con la familia en sus negocios, en el comercio o en situaciones así. ¿Tendrá eso que ver con la violencia? ¿Quién me dice? ¿Hay alguien en la audiencia que pueda participar? ¿Es posible que lo puedan escribir en el chat, licenciada? Sí, doctora, ahorita hacemos la pregunta. Si gusta continuar, Perfecto, vamos a muy responder. bien. Entonces, quienes están viendo y están conectados, que ahorita no sé ni cuántos están conectados, por cierto, si ahí me dan el dato, este, ojalá puedan preguntarse, toda esta situación de falta de educación, de falta de oportunidad, de situaciones donde tenemos que trasladarnos grandes horas, ¿tendrá que ver con la violencia? ¿Por qué? Entonces, ahí regálenme sus respuestas. Y bueno, vamos a ver que el aumento de la violencia en las aulas escolares también es evidente. O sea, las últimas noticias de que ya golpeó a la maestra, de que ya la amenazaron, de que otro niño le hizo daño a otro niño, de que hay situaciones donde suceden, ¿no?
Ya mencionaba esta famosa serie de Netflix del Adolescence. Entonces, son situaciones que están sucediendo en los colegios y que pues no es desconocido para nadie. Aquí tenemos que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de violencia dentro de las aulas. Implicaciones en la salud. ¿Por qué estamos hablando de todo esto si yo me dedico a ser psiquiatra, psiquiatra, adictóloga, terapeuta de familia? Pues porque todo eso afecta a la salud. Entonces, las implicaciones y consecuencias de las violencias en las sociedades, claro que impactan a las infancias y las adolescencias. Y entonces se convierten en problemas de salud física o mental. Por un problema físico, pues si ya le dieron un golpe a la mamá o al hijo, pues terminan en los hospitales. Pero además, no solo es curar la herida física, es esta mami o este hijo ya queda vulnerado, ya queda con una marca, con un trauma y ya queda con minar el tiempo de las habilidades sociales y del comportamiento que pudiese desarrollar. Entonces, los niños son población vulnerable cuando existe esta violencia. Y obviamente ya dijimos cómo puede impactar si están ausentes los factores de salud y protección. Los niños que sufren castigos corporales en el hogar tienen también mayores probabilidades de practicar conductas agresivas. Ellos mismos pueden ser los buleadores dentro de las aulas de clase o seguir siendo maltratados, ¿no? Si son maltratados en la casa, también es posible que estén siendo maltratados en la escuela o se dejen maltratar, ¿sale? Los estudios documentan entonces el incremento en los patrones negativos del comportamiento, incluyendo la deserción escolar. Muchos chicos, pues, obviamente, a lo mejor no le dijeron a los papás ni a los maestros porque no tienen la habilidad de hacer la denuncia y entonces se quedaron callados acerca del maltrato y prefieren no ir y desertan de la escuela. El abuso de consumo de drogas también está relacionado con estas violencias. La depresión, el suicidio está relacionado con todos los grados de violencia a nivel comunitario, familiar, individual, etcétera. Entonces, las víctimas del maltrato de menores tienen altos costos para la salud física y mental de las personas y nuestros niños, infancias y adolescencias obviamente son el futuro de la sociedad. Junto con todos estos costos implica asistencia psicológica, asistencia médica, asistencia en general con costos jurídicos y años de vida perdidos. Todo esto son fenómenos que no están aislados, están implicados unos con otros. Y entonces, aquí tenemos unos cuadros donde podemos ver todos los daños físicos, sexuales, emocionales que pueden sufrir en el momento, pero no solo en el momento, también a largo plazo. A largo plazo, que te recuperes de la violencia implica mucho costo y mucho tiempo. Entonces, puedes tener consecuencias de ansiedad, de depresión, de consumo de drogas, puedes llegar a caer también en conductas delictivas porque no encuentran otras alternativas de solución de estos conflictos. Como ya dijimos, si es más fácil en donde yo vivo conseguir drogas y alcohol que salud, probablemente eso sea un factor de mucho riesgo que tenemos que comprender. Entonces, reconocer la violencia en una etapa temprana y atender eficazmente el maltrato infantil de forma preventiva, visibilizando un proceso diagnóstico, es muy importante. Y en eso colaboramos todos, los maestros, los trabajadores sociales, los psicólogos, los papás, las mamás, los sacerdotes, los policías, todos. Cuando el personal de salud se encuentra frente a un niño o niña que presenta lesiones o problemas de conducta, el hecho debe determinar que las mismas sean consecuencias del maltrato o no, que sea accidental o no, y cómo contribuyó a esto. Muchas veces las conductas hiperactivas dentro del aula de clase
se deben justamente a un caos familiar que pudiesen estar enfrentando, viviendo o en su propia comunidad. Obviamente, un niño de Gaza que está en medio de una guerra, pues no se va a concentrar en las clases, probablemente ni clases tiene, ¿no? Entonces, estamos hablando justamente de todas estas consecuencias que suceden en nuestra sociedad. No se respetan sus derechos, no se respetan los derechos de los niños cuando abandonan al niño o sea una renuencia explícita o implícita por parte de los padres. Entonces, ¿para qué la escuela? ¿Para qué lo llevo a la escuela? ¿Para qué lo llevo al médico? ¿Para qué lo llevo? Sí, ¿para qué le doy una religión? Cuando crezca, que él tome la religión que quiera. ¿Para qué lo llevo? ¿Sale? Desatención en sus necesidades básicas de afecto, alimentación, higiene, educación y seguridad. Pues ya con la primaria, con eso tiene. A mí ya nada más me dieron primaria, ¿para qué le damos más? ¿No? Entonces, ese tipo de situaciones a veces pueden llegar a suceder, no siempre es el caso. A veces son las dificultades económicas las que limitan la accesibilidad. A veces la escuela no está preparada porque está inundada, porque no tiene baños, porque vino el COVID, porque está a 3 metros en lancha y otros 30 en caballo, no sé. O sea, la accesibilidad también a esto se tiene que valorar. Abusos físicos sufridos dentro o fuera de la familia, tales como palizas, quemaduras, etcétera. Abusos psíquicos, por lo que el menor se siente rechazado, amenazado, aislado, y abusos sexuales. Falta de escolarización o ausentismo escolar. Pues nos tuvimos que salir de vacaciones, pero pues ¿cómo le hago? Mi hijo va a faltar a clases. Bueno, 2 semanas, no pasa nada. Explotación de diferentes tipos, entre las que destacan la explotación laboral, obligación al menor a realizar trabajos, a veces son negocios familiares. Entonces, pues que ya no quiso estudiar, pues mételo a trabajar, ¿no? Pero hay que ver la edad y hay que ver el desarrollo para no llegar a caer en estos riesgos. Discriminaciones sufridas por razón de raza, sexo, minusvalía o enfermedades. Pertenecer a un ambiente familiar con graves desestructuraciones, problemáticas que se encuentran de sus papás, que a lo mejor el papá está en cárcel o la mamá, o que la mamá tiene cáncer y entonces ¿quién lo cuida? Estar integrado en un medio donde las conductas de los adultos promueven en el menor pautas de conductas antisociales o desviadas, particularmente en las áreas de la agresividad, la apropiación indebida, la sexualidad y el tráfico o consumo de drogas. Como ya dijimos, puede haber en los casos en donde pues el tío eh, trafica o vende cosas que no debe y entonces ahí van los hijos y los sobrinos, ¿no? O puede haber también situaciones donde el mismo papá o mamá dice, no, pues si te pega, defiéndete, pégale más. Entonces, este tipo de situaciones, pues no son recomendables. Los niños son vulnerables también cuando las características familiares, como por ejemplo la baja cohesión familiar, pues sí tengo mamá y papá, pero pues mi papá está en Texas, mi mamá está en Chiapas, yo estoy en Ciudad de México con la tía, ¿sale? Padres con enfermedad mental, a lo mejor mi papá pues desafortunadamente presentó esquizofrenia y mi mamá se intentó suicidar y entonces pues están los dos hospitalizados en un psiquiátrico y me está cuidando la abuelita, pero la abuelita ya tiene 90 años, ya ni siquiera ve si llego o no llego. Presencia de estilos parentales coercitivos, demasiado exigentes, ambivalentes, permisivos, sobreprotectores. Los excesos siempre pues nos van a traer problemas. Entonces, por eso es importante acercarse a las escuelas para papás, a leer libros de crianza. También se ha vinculado la pobreza familiar como un estresor que tiene importante impacto sobre el desarrollo de niños y jóvenes.
cómo resolverlo y cómo prevenirlo. Para prevenir el maltrato infantil y actuar frente a él, se debe de adoptar un planteamiento multisectorial. Entonces, no solo es la escuela, los maestros, sino también los trabajadores sociales, los psicólogos, las instituciones civiles como ECOS de Sor Juana, Centros de Integración Juvenil, ILEF, Cabida, Derechos Humanos, salubridad, seguro social, todos intersectoriales, ¿no? Cuando antes se intervenga, entre más tempranamente detectemos los riesgos, entre más tempranamente los describamos, los sensibilicemos, entonces la vida de estos niños pues será mejor, ¿no? Va a tener un mejor desarrollo cognitivo, mejores aptitudes sociales. Muchas familias, como ya dije, desconocen las ayudas que dan por ser estudiante. Hay muchas becas de instituciones, de particulares y de gobierno para la sociedad. Entonces, el reducir la delincuencia y la criminalidad también va a ayudar a reducir la violencia en nuestros hogares y ustedes van a ayudar a su vez a reducir la delincuencia y la criminalidad. Se necesita servicios de prevención primaria, secundaria y terciaria, que obviamente eso ya lo hacemos por parte de la salud. Actividades de prevención, los datos muestran que cuanto más precozmente sea la intervención, más probable es que se tenga éxito, aunque se dispone de pocos datos científicos sobre los beneficios relativos de cada intervención. El periodo perinatal se vuelve entonces clave. Se identifican las familias expuestas a la aparición de problemas en la crianza de los hijos. Los embarazos adolescentes por eso es un foco para la salud pública. Al proporcionar mayores recursos a estas familias, podemos reducir la incidencia de los maltratos. Una vez identificado el maltrato del menor, la intervención va destinada a los episodios y pues ya hay instancias profesionistas, por ejemplo, Lunas, InMujeres, hay ADIVAC. ADIVAC es una institución, es una asociación civil que se dedica exclusivamente al abuso sexual en menores. Entonces, hay instituciones y asociaciones dedicadas casi para cada situación específica. La prevención primaria universal atiende la salud prenatal, perinatal y la primera infancia, cuidando el embarazo y fortaleciendo el vínculo madre-hijo. Por eso la lactancia materna y por eso campañas de todo tipo. Las actividades de concientización pública a través de medios informativos y campañas se vuelven necesarias. Los programas de educación comunitaria, disponibilidad y accesibilidad de servicios, a veces solo es información la que tenemos que buscar, preguntar, pero debemos de tomar en cuenta que quien está viviendo la violencia le es difícil preguntar y pedir la ayuda. Por eso los que están alrededor y que la están identificando, tenemos que estar preparados para saber cómo apoyar y orientar a las familias. Actividades basadas en la escuela a favor de la no violencia son actividades de prevención. Prevención secundaria es la identificación perinatal y continua en niños y familias que ya están expuestos a la violencia. El apoyo familiar, como son las visitas domiciliarias, también podrían ser de utilidad. Sistema de envío de casos claramente establecidos por los servicios de apoyo, programas de tratamiento de abuso de sustancias, apoyo y asistencia en redes centradas en las familias, disponibilidad de información sobre los recursos comunitarios. Prevención terciaria es el diagnóstico precoz. En el diagnóstico precoz intervienen los maestros, los psicólogos, los papás, los trabajadores sociales, los médicos de primer contacto, el servicio interdisciplinario apropiado como el tratamiento médico, el consejo, la gestión de víctimas, reintegra a las comunidades y escuelas esta sensibilidad para que puedan hacer caso y atenderse. Las leyes que protegen a los niños y los tribunales obviamente también son sensibles a todas estas situaciones. ¿Qué propuestas hay de solución? Bueno, pues educar sobre la prevención en violencia. Ahora entienden el por qué surge estas necesidades de ECOS de Sor Juana y de centros de integración,
porque es una necesidad de educación, de prevención en la violencia, colaboración entre los sectores para la protección infantil, identificar y saber identificar el maltrato, incrementar el conocimiento en los papás, los niños, niñas y adolescentes, a la comunidad educativa y la sociedad. Si nuestros maestros, trabajadores sociales no saben qué hacer, pues entonces para eso son estas pláticas. Políticas educativas que contribuyen a hacer efectivos los derechos humanos y niñas. Muchas veces como médicos tampoco sabemos qué hacer, entonces yo estoy muy agradecida que la jueza nos acompañe porque yo quiero aprender también de la jueza y de las situaciones para poder orientar mejor a los pacientes. Las iniciativas y respuestas gubernamentales sí existen y se ven en programas de protección a la infancia, campañas de sensibilización sobre la violencia infantil. La OMS, la UNICEF y la Panamericana de Salud también están involucradas. Existe un programa que es Inspire, que tiene 7 estrategias, en donde ellos, junto con UNICEF y junto con los países de OCDE, pues tienen una visión estratégica de protección infantil. Y entonces hay una agenda. En esa agenda de las infancias y adolescencia, pues se habla justamente de la violencia como en la primera infancia. Y esta agenda pues fortalece las capacidades de los derechos de la infancia, también apoya los sistemas de protección, previene y responde eficazmente a la violencia y tenemos que consultarlas y empaparnos. ¿Por qué? Pues porque es labor de todos como sociedad, porque todos queremos un México menos violento. Entonces, la reducción de la aceptación social del fenómeno del maltrato infantil ya no debe de estar sucediendo. El que veamos como naturalizada la violencia, naturalicemos de que, bueno, pues tenemos un país pobre, somos pobres y venimos del maltrato y las generaciones pasadas así educaban, pues ¿cómo le hago? ¿Qué le hacemos? ¿No? Entonces, esta aceptación social de que pues estamos en México y así nos tocó vivir, pues tenemos que sensibilizarnos, concientizarnos y reflexionar que pues hay avances, hay resultados, hay programas nacionales de protección al niño, a la niña y al adolescente y que estos programas pues procuran garantizar el pleno ejercicio de una mejor alimentación, de también una mejor salud mental, de una prevención, de los derechos, la protección de los derechos. Entonces, algunos resultados se ven en plataformas como México X, que dieron cursos de consejería breve para la identificación del consumo, con ASAMA, que es gubernamental, trastornos mentales y consumo, dieron educación a las escuelas, estrategias en el aula para la prevención de adicciones, para inhibir el consumo de sustancias adictivas, también la prevención oportuna de problemas de salud mental. Como ya les dije, salud mental y adicciones ya es de primer contacto. Cualquier centro de salud, Seguro Social, ISSSTE, tiene la capacidad y habilidad para atender o mínimo identificar estas situaciones, la educación inclusiva en el UDI, en la SEP, en las escuelas primarias y secundarias, son justo programas para desarrollar la atención a los estudiantes que tienen alguna discapacidad o habilidad diferente. Entonces, detrás de cada uno de estos datos hay una historia real. Hay un niño o niña que vive con pobreza, que sufre violencia, que no va a la escuela, que no tiene acceso a un adecuado servicio de salud o que se ve obligado a abandonar su casa y su comunidad y migrar a la búsqueda de otras oportunidades tratando de salvar su vida. Acompáñenos en estas pláticas, acompáñenos a difundir la información, acompáñenos a generar conciencia, reflexión, a que cada uno desde su hogar se informe más, detecte mejor y derive oportunamente a tratamiento a salud mental, a la prevención de problemáticas de salud mental y drogas. Yo es todo el mensaje que tengo para ustedes. Agradezco mucho su asistencia y ojalá que en las próximas sesiones les sean enriquecedoras y podamos aprender muchísimo de la jueza, de los forenses, de los psicólogos, de ADIVAC, de Cabida, de ILEF
y de todos los expertos que nos van a estar acompañando. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues primero quisiera compartirle las respuestas a la pregunta que se planteó y dicen, bueno, la pregunta era que si toda una situación de falta de oportunidades o en casos donde hay que trasladarse largas horas tiene que ver con violencia. Y algunas personas dicen que sí influye y mucho porque a veces por falta de recursos económicos un papá o una mamá no sabe cómo manejarlo y sin querer lastima y hace sentir mal a los hijos con palabras y con actitudes. Algunas otras personas nos dicen que sí tiene mucho que ver porque los adolescentes buscan ingresos económicos acercándose a grupos de riesgo con adultos poco confiables y que sí es violencia toda la falta de oportunidad para los niños. Desafortunadamente se encuentran vulnerables al entorno. No creo que sea determinante, sin embargo, puede ser relacionado, pues se cuenta con menos recursos de afrontamiento y generalmente viven en espacios donde es presente la violencia. Nos dice alguien que tajantemente que claro que sí es violencia, alguien más nos dice que la falta de educación tiene que ver con la violencia porque deja al individuo con escasez de recursos para afrontar sus ambientes. Nos dicen que la violencia dentro de la familia tiene implicaciones en otras áreas, como la escuela, y que reciben estudiantes con diversas situaciones familiares que se refleja en el aprovechamiento académico, Claro. y porque no hay oportunidad de crecimiento sólido. Si la escuela se encuentra lejos, también las niñas, niños y adolescentes pueden observar violencia en calles y genera inseguridad a la persona. Y bueno, comentarle que hubo 110 personas, están 110 personas. Nos acompañó Casa del Niño de Pachuca Hidalgo, nos acompaña Celaya, Mm. Guanajuato, DIF municipales de Apasco, Tonatico, Nezahualcóyotl, Zumba, Cambay, Temoaya. Está presente el CECITEM y el CONALEP. Pues agradecemos mucho a todas y a todos quienes se conectaron y por supuesto ojalá y puedan compartir 17 sesiones, hoy es la segunda. Y bueno, voy a hacer unas preguntas rápidamente. Yo sé que tiene pacientes, doctor, así que nada más le voy a hacer 4 preguntas. Y dice, los pellizcos, nalgadas o coscorrones que en ocasiones dan los padres y madres o los cuidadores a las niñas y niños como un correctivo, ¿por qué no siempre se consideran una violencia? Mm, No sé quién diga que no es una violencia. No es sugerible el pellizcarlos, no es sugerible tampoco coscorronearlos. Este, Estos papis que están recurriendo a esos recursos, justamente a esas situaciones para corregirlos, pues lejos de corregirlos, probablemente habrá que ver qué impacto genera. Los correctivos generalmente se manejan con crianza positiva, se manejan con consecuencias, se manejan con economía de fichas. En la escuela para padres puedes leer más acerca del tema. Puedes recomendarle a estos papis crianza positiva, libros de crianza positiva, porque lo mando yo. Puedes recomendarle disciplina inteligente, disciplina con amor. Hay un montón de libros donde te dan alternativas para no recurrir a los coscorrones o a los pellizcos y podemos ayudarlos con literatura, sugerirles libros, páginas, videos. Hoy en día, afortunadamente, hay hasta en YouTube y en cualquier lado información de crianza positiva. Sería muy bueno que si eres profesora y en la escuela sucede esto, puedan generar escuela para padres, puedan generar capacitación de crianza positiva. Las instituciones de salud, en asociación con la SEP, podemos llevar hasta tu escuela este tipo de talleres o de escuela para padres. Entonces solicítenlo con un escrito, si eres escuela, solicítalo a CIJ, que te corresponde por localidad, si estás en Chalco, si estás en Estado de México, si estás, debe haber instituciones de salud que puedan apoyar también en esto y capacitar al personal para que ustedes lo reproduzcan. Muchas escuelas tienen trabajadoras sociales, enfermeras o psicólogas y pueden reproducir estos cursos o puedes aconsejarle libros. Entonces, ahí está la sugerencia. Sí, agregaría, doctora, que el DIF Estado de México y los DIF municipales tienen, además tienen personal profesional, psicólogos, médicos, odontólogos, algunos tienen psiquiatría.
En el Estado de México estoy hablando del caso Estado de México, pero estoy segura que en las demás entidades también. Y tienen este taller de escuela para padres y tristemente el taller solamente van quien por una instrucción judicial o un justamente derivado de una disolución del vínculo matrimonial, le instruyen a mamá y a papá a ir a escuela para padres, pero lo ideal sería, como lo decía, lo dice todavía en el Código Civil del Estado de México, que todos los prenupciales deberíamos de tomar esta escuela para padres antes de casarnos. Algo así como quien tiene alguna religión y va a estas pláticas prematrimoniales, ¿verdad? Entonces, Claro, acérquense también a los DIF municipales, el taller es fabuloso lo coordina el DIF Estado de México y lo hacen todos los DIF municipales. Y bueno, maravilloso. justamente hablando de este tema que dije prenupcial, hay una pregunta que nos llama mucho la atención que nos dice que si puede usted hablar ahorita o más adelante el cómo se considera una violencia el obligar a un niño o niña a una religión en donde se le prohíba vestir de cierta forma o hacer algunas actividades que pareciera que limitan su desarrollo, libre expresión y demás. Que si esto se puede considerar una violencia, el obligar a un niño a una religión. Quizás usted desde un aspecto médico, no sé si ha tenido experiencia con algunos niños o adolescentes que hayan estado como sus pacientes, que tengan esta rigidez de la religión. Fíjate que la religión en salud es considerada un factor protector para el suicidio. No hablo de una religión específicamente, sino se habla de una espiritualidad, de creer que existe un algo, que como le quieran llamar, pero que el ser humano no es el único y todopoderoso. Para muchas personas genera un factor tranquilizante saber que existe alguien más que te escucha o que te va a ayudar. Eso es lo que se ha estudiado, pero también se ha visto que puede generar daños en algunas personas que se obsesionan o que toman muy literal algunas indicaciones. Habría que estudiar caso por caso para identificar si a un niño le está generando daño o no, porque sí sabemos que hay cultos en donde todavía el maltrato por pecar, hay situaciones que los pueden llevar a situaciones pues de situaciones de sacrificio físico, ¿no? Entonces, habría que ver qué religión se refiere, qué familia es, qué le está pasando, conocer el caso a profundidad, como para poder aventurarnos o no a decir si tiene alguna situación que le está generando daño. Entonces, no podemos, en ese caso específico, no se puede generalizar porque tanto hay información de que es protector el creer en algo, como está documentado que puede ser dañino exagerar en las situaciones de culpa o en las situaciones de estricto, ¿no? Pero pues habría que valorar caso por caso. No se puede generalizar. De acuerdo. Y que si considera importante generar espacios que enseñen a las familias la aplicación de la disciplina inteligente para evitar caer en círculos viciosos de violencia. Fíjate que los hay, no sé quién opinó esto, los hay, pero como dijo la licenciada Regina, desafortunadamente no acuden los papás porque dan prioridad a irse a trabajar, dan prioridad a necesito sacar el trabajo adelante o ve tú, yo no puedo, o solo va una persona, o va la abuelita, o va la tía y va como requisito y van forzados, pero no lo estamos viendo como una oportunidad de aprendizaje para prepararnos a ser papás. Desafortunadamente, como cultura, no tenemos esa cultura de prepararnos a ser papás. Entonces, más bien yo creo que habría que concientizarnos y más bien habría que haber más información y sensibilización en los medios acerca justamente de que ser papá es un rol muy importante. ¿No? Sí. Y bueno, esta creo que ya la contestó, pero la menciono. Dicen, ¿de qué manera se puede sensibilizar a las autoridades educativas
Cuando no atienden de manera eficaz los factores de riesgo generadores de violencia en un plantel. Pues ahí sí desconozco, la jueza nos acompaña los miércoles, pero a nivel salud te puedo decir que las escuelas tienen el derecho de poder escribir a las instituciones de salud a solicitar estos apoyos para detectar la violencia en las escuelas, como el bullying, saberla manejar y generar programas. De hecho, existen programas gubernamentales ya establecidos para la prevención del bullying y el maltrato escolar. Y entonces, pues a través de esas vías, seguramente en las páginas oficiales de la SEP, páginas oficiales de gobierno, no sé en dónde nos esté escribiendo esta persona, si es del Estado de México, de la Ciudad de México, cada uno tiene su legislación y habrá que echarse un clavado a las páginas oficiales e indagar. Yo lo que te puedo decir que por parte de la salud damos esos servicios, centros de integración juvenil va a las escuelas y puede dar esta información de cómo prevenir el acoso, de cómo proteger a tus hijos de las redes, de cómo prevenir los problemas de salud mental, cómo prevenir complicaciones, ¿no? Y la prevención del suicidio. Ahorita hay una campaña que acaba de salir hace un día o dos de la prevención del suicidio a nivel, creo que es nacional. Entonces, todo esto, acuérdense que yo hablo desde el lugar de la salud y desde el lugar de lo que es mi expertise, pero todas estas implicaciones, igual la jueza nos puede sacar de las dudas o igual algún profesor, algún director que tenga información de la SEP y de cómo se manejan estas situaciones. Bien, pues muchas gracias. Recordarles a todas y a todos que el día martes 8 de abril a las 5 de la tarde, tendremos aquí a la maestra Cristina Yunuen Poza Serrano, quien fue procuradora de protección de niñas, niñas y adolescentes en el Estado de México y que actualmente es consejera de la Judicatura en el Poder Judicial del Estado. Y justamente este tema que va a abordar es muy relativo a violación de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero se va a centrar mucho en qué debemos hacer si me doy cuenta que una niña, niño o adolescente está siendo víctima de abuso sexual. Entonces es un tema bien importante, corran la voz. Creo que todas estas instituciones de asistencia, los DIF, vale la pena escuchar cuál es la tarea del docente, del directivo cuando se identifica esto, la tarea de los sistemas municipales DIF, la tarea del Ministerio Público y la tarea de todas las personas adultas que nos damos cuenta de esta situación. Entonces, bueno, agradecer por supuesto al CIJ Tlalpan, al maestro Alfredo Guerrero, nuestro director de CIJ Tlalpan, a todo el equipo de CIJ y a usted, doctora, muchas gracias. Estuvo súper interesante, todos los días aprendemos y los invitamos, como dice la doctora, a compartir esta información. Los que quieran los videos los vamos a descargar y se los podemos mandar para que los puedan utilizar. Y bueno, pues no olviden escribir su nombre, un comentario sobre lo aprendido en esta sesión para registrar su asistencia y recibir constancia. Y nos vemos entonces el martes a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, bye. Hasta luego.